plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Estamos con Pablo Garate, actual diputado provincial y que vas por la reelección ahora por un país, ¿no? Exactamente, soy el primer candidato a diputado. Pablo, y como dice Beatriz Arlo, ¿es el final de Cristina? A ver, yo creo que, diríamos, a mí no me gusta mucho diagnosticar el final de alguien que no es de tu partido, que es adversario y demás. Yo lo que creo que en términos más generales está claro que ningún país del mundo, y la Argentina en particular, la salida del momento de crisis que uno vive o que un país vive, no sale con el pasado, sino sale mirando para adelante. Y yo creo que con lo bueno, con lo malo, para nosotros muchas cosas diríamos de herencia hay, pero por supuesto mucha parte de este gobierno ha profundizado las cosas que en definitiva no estaban bien. Entonces a mí mi sensación es que la Argentina tiene que salir de estar pendiente de Macri y estar pendiente de Cristina como si fuera un partido de fútbol en los que unos son de un equipo y otros son de otro equipo, y en el medio no hay nada. La Argentina tiene que salir a partir de las propuestas, la Argentina tiene que salir a partir de decir cómo resolvemos los problemas del presente para así hablar del futuro, porque si no, estamos hablando del pasado y estamos hablando del futuro que nunca llega, porque diríamos, yo siempre pongo dos ejemplos. Cuando Cristina se fue del gobierno había un 29% de pobreza y hoy hay un 33%. Quiere decir que en la pobreza no solo no resolvieron el problema, sino que ambos lo profundizaron de alguna manera. Y en lo que tiene que ver con la inflación pasó exactamente lo mismo. La Argentina hace 10 años aproximadamente que tiene inflación y era del 24 cuando se fue la expresidenta. Macri lo llevó al 40 el año pasado y ahora supuestamente va a terminar en 24. Quiere decir que pasó casi 2 años y en vez de ir para algún lado volvimos al mismo lugar desde el que arrancamos. Ninguno pudo resolver el problema de la inflación. Entonces, en los principales problemas de la Argentina da la sensación que son, entre comillas, socios. En definitiva, hacen de esta pelea política de supuestos extremos, hacen una pelea política en la cual la gente mira azorada como no se resuelven los problemas de cada uno, ¿no? Pablo, el gobierno dice que está creciendo en la economía, que cada vez se está generando más puestos de trabajo, pero el mismo INDEC dice que el empleo bajó y hablaba de puestos de trabajo perdidos. ¿Cómo se puede revertir eso de tanto empleo perdido? Porque eso es clave, me parece, en la gente, ¿no? El que tiene trabajo está trabajando con miedo. Y el que no lo tiene, bueno, está como desesperado, ¿no? Mira, el gobierno tiene, hablando... Perdón, y eso de trabajar con miedo lleva a que no hagas tantos reclamos, que te conformes con lo que te dan, ¿no? Mira, eso es como cuando vos planteabas la visita de Macri ayer a Bahía Blanca. No solo que no tuvo una mención para la situación tan delicada que vive Bahía Blanca, porque todavía la sigue viviendo con el asesinato de Ramiro Barragán, sino que la realidad es que lo vemos como un relator de la realidad y no como el que tiene que tomar decisiones para resolver los problemas. Yo vi que en una declaración dijo que el problema no era el dólar y que el problema era la inflación que nos flagelaba, para decirlo de alguna manera. Eso dicho en un dirigente de la oposición, bueno, más o menos, porque un dirigente de la oposición dice esto es lo que yo veo. Ahora, dicho por un dirigente, por el presidente de los argentinos, que es el que tiene que resolver la inseguridad, que no hace mención, que tiene que resolver el problema del dólar, que se están algunos vivos haciendo negocios, y que tiene que resolver el problema de la inflación, la verdad que es como decir, estamos en presencia nuevamente de un relato que solo relata, pero no resuelve los problemas. Sí, entonces, una de las cosas que le achacaban a Cristina, que no hablaba de inseguridad. Claro, bueno, entonces lo que digo es, estamos ante el mismo problema. La realidad es, mira, cuando uno recorre el interior, y en eso está obviamente Bahía Blanca, está Tres Arroyos, está Punta Alta, estamos todos los distritos de la sección, ve que las pymes están absolutamente arrasadas por situaciones de tarifazos, por la situación del dólar. El otro día me contaba una pyme de Punta Alta que vende bolsa de polietileno, que con esta sube y baja del dólar, cuando subió el dólar, los precios subieron, ¿no? Y no bajaron después cuando bajó.
Sí. Entonces, la realidad es que él se quedó con el aumento del precio y él no puede pasar el aumento a su producción porque además tiene una empresa con una capacidad para 10 empleados y trabajan 3. O sea, la capacidad ociosa de esa empresa es muy grande porque no lo tiene. Entonces, si esto lo trasladás a un comercio de Bahía Blanca, de Punta Alta, de Tres Arroyos, de Suárez, de cualquier lado, te vas a dar cuenta. Se paró el consumo, claramente no hay plata. No hay plata en el bolsillo de la gente de clase media, de los trabajadores, de los jubilados, de la gente, de los que hacían changas, no hay plata, con lo cual no hay consumo. Y al comerciante le quedó la situación de que además le aumentaron los servicios de manera escalofriante. Entonces, ¿qué pasa? Muchos comercios pequeños, fundamentalmente, y medianos, entre el empleador y el trabajador, han generado una amistad después de tantos años. Y la incertidumbre es de los dos. Del empleador que dice acá no entra nadie, no puedo pagar los costos, no puedo sostener el comercio, y del trabajador que se da cuenta de esta situación y dice, no me alcanza el sueldo, no llego a fin de mes, pero además puedo perder el empleo. O sea, ver la realidad como la ve Macri es muy miope. Mirá, el otro día había en un diario económico, no me acuerdo cuál era, había un análisis de quiénes son los principales beneficiados de la economía. Y son las empresas de servicios públicos y algunas empresas de amigos de Macri. Entonces, claro, si uno dice, Macri tiene la mirada esa, la mirada de que a eso sí le está yendo bien. Ahora, el resto de la economía de las pequeñas y medianas empresas, ya se están quejando los productores agropecuarios. Porque las retenciones, por supuesto, no resolvieron el problema, porque después hay insumos en dólares, hay otras situaciones que impactan. Pero las pymes industriales, las pymes comerciales, el jubilado, voy a escuchar a los jubilados que no pueden pagar la factura de gas. Y nos están proponiendo, la mirada tan equivocada de la economía es tan grave que nos están queriendo aumentar la edad jubilatoria y no crear empleo joven. Que me digan cómo resuelven esa contradicción. Porque si vos decís, yo quiero que la gente mayor, los adultos mayores, sigan trabajando 2 años más, bueno, genero empleo joven, porque puedo incorporar al mercado laboral a alguien. Ahora, si esto no ocurre y aumentar la edad jubilatoria, estamos dejando más pibes afuera del sistema. Más pibes afuera del sistema. Más chicos que tendrían que estar en el mercado laboral, los dejas afuera. Entonces, es por eso digo, el otro día visité Benito Juárez con el licenciado Sargini, que fue ministro de la provincia, estuvo en muchos cargos nacionales, fue secretario de Hacienda de la Nación, y decía una cosa muy interesante: este gobierno no tiene plan económico, son todas medidas aisladas. ¿Cómo explica esa mirada de Macri, ese relato de Macri, cómo lo explica con un banco central que aumenta la tasa de interés? ¿Quién saca la plata de los bancos entonces? Si vos le ofreces un negocio rentable a cualquier persona dentro de los bancos, ¿quién la saca? ¿Quién la saca para invertir, para producir? Eso yo lo decía, que un país con una tasa del 20 y pico % es inviable, porque ¿quién teniendo un mango le va a poner una fábrica? Totalmente. Por eso digo, pero no es ese solo. Es el negocio ese, es el negocio del dólar, el que compra un día a 18 o a 17.9, lo baja, lo vende a 18.5 y vuelve a comprar y vuelve a hacer así, ida y vuelta, o las LEVAC. Y la mayoría de todos estos negocios financieros sin pagar impuestos. Mientras vos, yo, él, todos los que estamos acá, los chicos que están ahí, la gente que nos escucha está pagando el 21% cada vez que va a comprar alimentos. 21% de IVA o 10,5% de IVA en muchas cosas. O vas a pagar ingresos brutos a tu factura de electricidad en la provincia de Buenos Aires o en la factura de APSA. Acá, que además de tener un mal servicio APSA en Bahía Blanca, no sé, yo he visitado barrios donde el otro día visité el 12 de octubre, donde la gente nos decía que sigue arreglando los caños la gente, a pesar de que los cartelitos dicen APSA cambia para vos. Pero digo, además de que aumenta el servicio, de que es malo el servicio, los impuestos sobre ese servicio aumentan, porque si aumenta la tarifa, aumenta el porcentaje de impuestos. Entonces pagamos más impuestos para peores servicios. Pablo, en la campaña electoral de 2015, Sergio Massa dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias si llegado a ser presidente. Pero después en la Cámara propuso otra cosa. Propuso que pagaran el impuesto a las ganancias a aquellos que cobraban más de 48.000 pesos si eran casados con 2 hijos y 34 para los solteros. ¿Por qué cambió eso? No cambió. A ver, Sergio propuso la eliminación. Sí. Lo que pasa que en una Cámara de minorías hubo que consensuar, lamentablemente, un remedio en el medio. Porque no nos olvidemos que cuando se trata el problema de ganancias, la ley de ganancias,
se trata en el medio de también esa ley que el gobierno plantea. Se trataron tres cosas más o menos simultáneamente. La ley antidespido que el gobierno hizo votar para después vetar, la ley de pymes que recién se ha aplicado mal, diríamos, por este gobierno que hizo una ley de pymes que no es para pymes, una cosa increíble, y el tema de ganancias. ¿Qué pasó? El problema es que está pasando en la Argentina, en muchos, y en la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Vos vas con un proyecto, pero naturalmente como tenés al menos tres minorías en las cámaras, para que un proyecto salga efectivamente, tiene que ser absolutamente consensuado. Yo me tomo para decirte sobre el tema de ganancias lo que pasó en aquel momento. ¿Vos te acordás que cuando Massa planteó la eliminación de ganancias, fundamentó de dónde salían los recursos y todo? ¿Te acordás lo que dijo el presidente en ese momento? ¿Y la gente de economía? Que vienen a desfinanciar el Estado, que vienen a sacarnos recursos. Bueno, ante esa oleada de una situación así, obviamente no la iban a votar, hubo que terminar acordando un proyecto para que efectivamente saliera. Lo mismo pasó con la ley de PYME, lamentablemente. Nosotros teníamos una ley de PYME mucho más ambiciosa que la que después el gobierno termina aplicando. Pero bueno, Massa no cambió, nosotros seguimos pensando que hay que eliminar. Es más, Sergio Massa en el 2015 no se quedó solo en ganancias. Fue el único candidato a presidente que habló de la modificación del sistema tributario argentino, algo que parece intocable. Nosotros dijimos que había que hacerlo y creemos que en la provincia de Buenos Aires lo tenemos que hacer, y ya hicimos una fuerte movida el año pasado los legisladores del Frente Renovador para empezar a ponerles impuestos al juego, pero impuestos en serio al juego en la provincia de Buenos Aires, para que entonces le podamos poner impuestos al juego y le podamos sacar impuestos a los servicios públicos, a la gente más humilde, porque los ingresos brutos y algunos impuestos provinciales que tienen sobre la energía no se sabe dónde van a parar. Hay impuestos en la energía, yo fui autor de ese proyecto, que dicen, van a tal obra, la obra está terminada. Entonces, ¿cómo terminan? Terminan en rentas generales. Ahora, en el camino, le aumentan la energía a la gente. Entonces, nosotros creemos claramente que hay que hacer una reforma tributaria a nivel nacional y una reforma tributaria a nivel provincial. La nacional incluso tiene claramente que ver con, diríamos, generar una imposición fiscal a los que especulan en la bolsa. No puede ser que los que se dedican a las LEVAG y eso no paguen impuestos. En la Argentina al revés, pero ojo que esto no es un problema de este año y medio también, ¿eh? Este año y medio se ha profundizado porque los negocios en ese sector han sido mucho más. Pero el anterior gobierno, que de alguna manera tenía una matriz diferente en ese sentido, no fue contra la especulación financiera. No fue contra la especulación financiera. Como yo digo, también en esa matriz económica que era diferente, es una matriz económica que tuvo el 29% de pobreza, es decir, que tenemos entre 1 y un poquito más de 1 argentino cada 3 en la pobreza, no es de ahora. Lo que pasa, por eso te decía al principio, nosotros creemos que esta suerte de pelea, de grieta, es solamente por interés político, no es por interés de mejorar la vida de los argentinos. Y ahí es donde nosotros damos una pelea tal vez desigual, porque los medios les interesa jugar, muchos les interesa jugar, o los grandes medios les interesa jugar con eso de la grieta. Pero nosotros creemos que hay una gran mayoría de argentinos que quiere que le resuelvan los problemas del día a día. Pablo, tengo una sensación de que los desilusionados de Macri y los desilusionados de Cristina los van a votar a ustedes. Yo supongo. Ojalá sea así. No, es una suposición. Y eso los dejaría bastante bien posicionados. ¿Ustedes a quiénes apuntan en esta elección? ¿Quién es el rival de ustedes en esta elección? No, nosotros hemos decidido una cosa muy importante. No tener una actitud agresiva en la campaña, ni entender de esto de las rivalidades. Nosotros entendemos, sí, que hay adversarios coyunturales y que tienen que ver con que, bueno, vos competís por distintas fuerzas políticas. Lo que entendemos más que uno u otro, nosotros entendemos que nuestro adversario es la grieta. ¿Por qué nuestro adversario es la grieta? Porque ningún país del mundo crece profundizando una grieta. Cuando vos ves Uruguay o cuando vos ves Chile, ves que hay políticos de centro izquierda, de centro derecha, en Chile Bachelet y Piñera, y Enrique Ominami. Cuando vos ves Uruguay pasa exactamente lo mismo, pero nunca llevan la pelea o la discusión política, para no decirlo pelea, la discusión política la llevan a la grieta social. Y si nosotros pretendemos que es inviable hablar con el otro porque no es de mi partido, estamos en un problema. Y en eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que Macri dice Cristina es la mala y Cristina dice Macri es el malo. Y en el medio no permiten que podamos trabajar, que podamos consensuar, que podamos ver lo mejor de todos. Ayer lo decía con el intendente nuestro. Hay problemas de inseguridad en Tres Arroyos. Y el intendente de mi pueblo tiene que entender que todos podemos aportar.
Y todos podemos aportar para resolver los problemas. Bueno, eso es lo que me parece que en la Argentina de la grieta no se puede. Entonces hay que frenar esa grieta, permitir el debate político, pero frenar para que la grieta no pueda ser una grieta social donde no podamos convivir, donde cada vez que alguien dice algo, el otro tiene que salir a decir algo en contra. Mira, yo no creo que la grieta sea porque sean de distintos partidos. Yo creo que la grieta es porque tienen distintos proyectos de país. Yo creo que la grieta, ni siquiera teniendo distintos proyectos de país, tendría que existir así. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que en el medio hay situaciones que sí se pueden determinar como cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado. Aún, a ver, Piñera y Bachelet no tienen distintos proyectos de país, claramente tienen distintos proyectos de país. Pero hay algunas cosas que Chile ha decidido no meter en esa pelea política. México, Uruguay, hay muchas situaciones. Por supuesto, si vos ves a Mujica en Uruguay, vino a reinventar muchas cosas de la política. Sí, claro que sí, es cierto, y se ve claramente, ¿no? Pero cuando vos ves algunas cuestiones estructurales, a ver. ¿Crees que, por ejemplo, tendrían que consensuarse 10 medidas de Estado que no cambiaran con ningún gobierno? Por ejemplo? Yo creo que se podrían. Sí, claro que sí. Sí. Porque además, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, a mí lo del sistema de jubilaciones y pensiones está claro que ya es una historia que no se tendría ni que tocar. Por ejemplo. Lo que es estructural, que es YPF, por ejemplo. Bueno, YPF tendría que ser una política de Estado. Pasa en Brasil, pasa en México, el acero en Chile. Es decir, hay muchas políticas de Estado estructurales. A ver, en la Argentina, lo que son todo el esquema de las mineras. Bueno, eso ya tendría que ser una política de Estado. Porque la verdad que seguir beneficiando a algunos ya a esta altura de los acontecimientos. Y digo, a ver, no puede ser que cada vez que la Universidad Católica Argentina saca el Observatorio de la Deuda Social Argentina, parezca que son de un partido político porque dicen que hay pobreza. Entonces, la verdad que es alarmante, ¿no? Porque ¿qué le vas a acusar? ¿Lo vas a acusar de qué? ¿Qué puedes decir de la Universidad Católica? Entonces, que hay pobreza. No hay posibilidad de que acordemos algunas cosas para empezar a erradicar definitivamente la pobreza en la Argentina y volver a instalar la movilidad social ascendente. Mira, mi papá se recibió de abogado con su mamá trabajando de cocinera en el comedor del Círculo de Periodistas de La Plata. Pero era un país que permitía que de esa manera ascendiera socialmente y después hizo que sus hijos fueran profesionales. Ahora, hoy, eso, no de ahora solamente, hace mucho tiempo que se ha frenado esa movilidad social ascendente. Y no podemos acordar esas cosas, pero yo creo que sí podemos. Ahora, las podemos acordar en un clima de diálogo, no en un clima de que vuelan piedras de un lado para el otro, porque así no se puede construir una sociedad. Una sociedad no se construye a partir de que si andamos por la calle y nos chocamos, nos peleamos. No, nos chocamos porque no nos dimos cuenta. Pero podemos construir, podemos convivir, podemos entender que... Vos decías hoy una cosa interesante con el tema de la muerte de Ramiro. Es decir, cuando vamos a las causas, miremos que las causas son también la fractura social de nuestra Argentina. Y los dirigentes políticos tenemos que dar el ejemplo. Yo cuando me tocó votar la paridad, ¿sabés qué dije yo? Esto no resuelve el problema de la violencia de género. Pero es el gesto de que el Estado... los que tenemos responsabilidades públicas, damos el gesto de decir, miren que a nosotros tenemos con estas cuestiones políticas y con otras medidas que han aparecido, queremos dar la señal de que la violencia no es el camino, ni la de género, ni la familiar, ni nada por el estilo. Ahora, cuando vos lo que haces es permanentemente echar nafta al fuego, es muy difícil construir una sociedad integrada. Es muy difícil ver que quien está de un lado y del otro son personas muy diferentes, lamentablemente, ¿no? Porque por intereses, por valoraciones. Yo, y te lo decía antes, yo participo de un club en desarrollo y yo cuando me fui a estudiar veía en los pibes una realidad, eran pibes como yo, tenía 18 años. Y ahora cuando volví en el 93, vi una realidad muy diferente, pero muy diferente. Claro. Los 90 arrasaron con los valores, nos impusieron el individualismo, nos impusieron un montón de cosas. Y en vez de frenar eso, cada día parece que profundizamos. Entonces un pibe que vive en el centro de Bahía Blanca pareciera que es diferente al que vive en el noroeste. Y no es así. Pablo Garate, precandidato a diputado provincial por Un País, la agrupación de Sergio Massa. Te agradecemos por haber pasado por los estudios de Decime la Verdad y
bueno, quizás cuando ya estemos en las generales volvamos a charlar. Quedaron algunas preguntas que te quiero hacer. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Yo quería decir una cosa con la editorial, marcarte 2 o 3 cosas que me parecen a mí. Coincido plenamente lo que vos decís con el tema de las causas de lo que tiene que ver con el delito en general y con lo que ha pasado. Pero yo lo planteo como 2 o 3 cosas que casi es mi editorial, discúlpame en esto. Mirá, uno, aparte de las causas, coincido plenamente que hay que laburar sobre las causas porque todos terminan siendo víctimas. Segunda cuestión, creo que hay que aplicar las leyes. Otra cosa que es clave es que apliquemos las leyes en serio apliquemos las leyes. Y los jueces cumplan con su rol de comunitario, porque ya es un rol de la comunidad, son parte de la comunidad, de aplicar las leyes como corresponde. Y después, también lo que pasa es la falta de Estado. Porque lo que pasa en Noroeste, chicos, ha salido en todos los medios. El Estado, y en esto el Estado municipal, por ejemplo, el Estado provincial a través de la policía, ha fallado. Ha fallado en la contención social, ha fallado en lo que tiene que ver con la prevención del delito claramente. Porque si vos ves una realidad que es palpable, que es pública, el Estado tiene que tener otra actitud. Mira, cuando las nuevas autoridades asumieron en Bahía Blanca, yo leía la propuesta de seguridad o lo que pensaban hacer incluso el funcionario de seguridad que asumió, y yo decía, la verdad que es un desconocimiento muy grande. ¿Por qué? Nunca habló de la ocupación, en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no?, de la recuperación del espacio público en los barrios por parte del Estado. Lo primero, el Estado tiene que estar presente en los barrios para ayudar y para de alguna manera prevenir. Yo viví 5 días una experiencia maravillosa que fue Medellín. Medellín recuperó los barrios humildes a partir de sacar al narcotráfico, pero no lo sacó solamente cuando era necesario la fuerza, lo sacó también generando cuestiones culturales, cuestiones sociales, generando accesibilidad, que la gente de los barrios viniera al centro, que tuvieran toda esa movilidad que permitió integrar realmente a distintos barrios de la ciudad. Y yo que camino mucho en los barrios de Bahía, te digo que hay muchos barrios que sienten como una cuestión medio ajena al centro de Bahía de lo que son los barrios. Y eso es una cuestión clave. Debemos sentirnos que somos todos parte del pueblo en el que vivimos. Y pasa en Bahía Blanca, que es una ciudad grande, y me pasa en Tres Arroyos, que es una ciudad chica. Los chicos no van al centro de la ciudad muchas veces, y eso es de arranque un pequeño problema. Lo quería decir porque la verdad que todo esto que ha pasado es muy doloroso para todos, y que en definitiva nadie tiene que escapar, porque nosotros, si yo quiero ser candidato, tengo que aceptar que tengo que tener lo bueno y lo malo, es decir, lo bueno de ser candidato y lo otro, que es hacerse cargo de las responsabilidades públicas, porque si no, ¿para qué vamos a ser candidatos? Muchas gracias, Pablo Garate. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.